Bienvenidos, bienvenidas al cuarto capítulo de La Sobremesa. Mi nombre es Emilia y acá la tengo mi compañera Paloma, que nos encontramos esta cuarta vez. Bienvenidos a todos y todas. Yo no sé, en algún momento vamos a perder la cuenta. Y además Sí, va a quedar raro. Va a quedar como... raro, tipo 12avo, Claro. 13avo, va a ser extraño, sí. Pero Sí. mientras tanto lo voy a disfrutar hasta que sea tipo 10. Y después, Sí, bueno, hasta ahí, 10 ahí, llegamos. ahí después ahí me voy a morir, Perfecto, pero no me importa. parece bien. Hola, Palo, ¿cómo estás? Hola, amiga. Hoy estoy con un poco de tos, de fumadora y de gripe, así que pido disculpas, viste como... Para quienes nos aviso de ven antemano. atemporalmente, está llegando la primavera a nuestra ciudad Sí. y para los alérgicos, alérgicas, es un caos, la verdad. Yo, por suerte, estoy exenta, la verdad. Zafé. No lo tendrías que haber hecho. Zafé, No lo tendrías que haber totalmente. Pero bueno, sé que hace toses y mocos y esas cosas feas. ¿Para qué estamos en el día de la fecha, Paloma? Hoy vamos a empezar diferente. O sea, nosotros ya vamos solo 4 programas y ya cambiamos algunas cositas. Pero bueno, es para este particularmente porque le contamos a nuestra audiencia que nos estuvimos debatiendo, bueno, todo el equipo que integra La Sobremesa, con los chicos, con Evi ayer, sobre cómo ponerle a este episodio, si era algo que se podía resumir en una palabra, si se podía sintetizar, si era compuesto, si tenía que tener connotación más bien positiva o negativa. Entonces decidimos elegir una palabra para una cuestión del algoritmo, pero Bien. contarles también que tuvimos muchas discusiones sobre esto porque también me parece que es simbólico de cómo va a ser este episodio que vamos a charlar, ¿no? El episodio de hoy, como ustedes ya verán, se llama El Hit. Pero también estuvo tentativa ponerle discurso en el arte, narrativas de la música, el mainstream versus autogestión. Autenticidad versus plástico y algún otro tipo de rosquitas también. Todas cosas que no tenían nada que ver una con la otra, pero que tocan distintos puntos de lo que queremos charlar hoy. Pero como este ciclo se basa básicamente que enrosquemos absolutamente sobre todo y de temas a veces que no tienen necesariamente conexión con el título propiamente dicho, la tenemos para hablar de Hit a Carmen Sánchez Viamonte. Bienvenida. ¿Qué tal? Muchas gracias. ¿Cómo estás? Bien, muy contenta de estar acá. Qué bueno, me alegra. Podemos repasar un poquito ya, bueno, todos y todas conocemos a Carmen, pero podemos repasar un poquito de su bio, porque también de eso va a ir un poco la charla de hoy. Cantante, compositora, guitarrista, nacida en el 98, sos muy joven. Ustedes Muy también. exagerada porque somos del 96, así que sos Yo muy soy del 97, pero bueno, para ella, para la cantidad de cosas que peor, hizo. más razón me estás dando. Pero escuchá, bueno, no lo voy a decir más. Bueno, Car, queríamos charlar un poco, bueno, vos ya viste más o menos de qué iba el episodio, pero por ahí empezar a charlar un poco de cómo va o cómo nacen las ideas, de dónde nace esta postura que vos tenés para tus canciones, digamos, que tiene un anclaje muy político, muy regional. Digo, a diferencia de quizás hoy la escena más mainstream, que por ahí no tiene esos anclajes. ¿De dónde nace tu idea de eso? Es algo que surgió de muchos lados, principalmente las cuestiones familiares creo que influyeron mucho. Bueno, mi abuela siendo madre de Plaza de Mayo hizo que mi familia, digamos, sea una familia muy política, bueno, y la desaparición de mi tío, ¿no? En realidad como punto de partida de eso. Y después mis padres, que son personas que siempre hablaron con mucha naturalidad de esos temas con nosotros. Entonces, lo político y lo humano siempre estuvo muy presente como una cosa cotidiana. Y a mí puntualmente siempre me interesó, siempre me llamó mucho la atención. Tenía como la dicotomía de ser una niña solitaria, pero de que al mismo tiempo me interesara mucho las cuestiones sociales y de lo comunitario. Y de chiquita era muy Mafalda, fanática de Mafalda, quería ser presidenta, como que me gustaba mucho. Después dije, no, ni en pedo. Pero sí me di cuenta que algo quería hacer con eso, y medio que la música es como el medio que encontré para comunicar cosas. Yo me siento más comunicadora que artista muchas veces, y siento que la música, o sea, me tocó tener bueno, una buena voz para decir las cosas que quiero decir y llamar la atención con eso, pero lo que más me importa al final del día, más que si mi música suena perfecta, es que diga algo y que haga sentir algo. Y eso, bueno, tiene mucho que ver con el lugar del que vengo y con las cosas que me fueron influyendo de muy chica.
En mi casa también, bueno, esto que decías de que mi música suena bastante regional, la identidad como temática siempre me resultó súper convocante y también eso creo que tiene un poco que ver, hablábamos hace un rato fuera del aire que mi mamá es uruguaya y los uruguayos en su manera de escribir tienen una cosa muy de describir el entorno y de hablar de su lugar y su identidad y de hablar de Uruguay en donde sea que van. Y eso medio que se filtró sin querer en mis canciones y en un momento me di cuenta y lo empecé a sostener como una decisión, hablar de La Plata y del ser platense en mis canciones. Y ahora me gusta mucho más, ahora que salgo de La Plata a tocar, y de decir, soy platense, que nadie se vaya a confundir, vengo de acá. Y quiero hablar de estos temas. Siempre me gustó mucho y al mismo tiempo no lo puedo evitar. No podría hacer otras canciones. Te constituye. Sí. Sos como representante nuestra en lugares. Claro. ¿Sabes qué? Me hilo dos cosas que decías recién sobre que en realidad te sentís más comunicadora que artista en esto de por ahí lo estético. Y lo que decías de la música uruguaya, yo cuando era docente en periodismo, para crónicas, digamos, la crónica es un género narrativo periodístico, usábamos mucho de ejemplo las canciones uruguayas del candombe, para justamente describir espacios, como que decíamos, ven que no tiene que ser algo tan cuadrado, digamos, de hecho la música, la poesía lo hace, entonces, bueno, tenés Durazno y Convención y el barrio, digo, bueno, como también eso, como es comunicación de alguna manera, digo, lo que nosotros vemos como comunicación más en términos formales, vos de la misma manera lo ves en la música. Tal cual. A mí me interesaba que, un poco en relación a la política, hay una rosca que tiene que ver un poco con el programa y un poco lo que decíamos al principio, pero también esto de pensar al público que nos consume, ¿no? O sea, tanto si escribimos como si hacemos música, como bueno, incluso si hacemos política o si tenemos un café, como lo discutíamos con las chicas de Tatana, que después les haremos publicidad. También pensar como un poco si nos importa realmente las personas que escuchan o que consumen lo que nosotros creamos y lo que nosotros hacemos, y si ese mensaje político, que yo creo que en tus canciones las tiene muy claro, además de la identidad, hablando de la identidad platense, si vos un poco pensás en esto, o sea, que imagino que sí. Recontra. Para mí es muy importante pensar a quién estás convocando y a qué. Bien. Creo que hay muchos músicos que se hacen los boludos con eso o no lo registran, pero para mí es algo que, o sea, que está. O te haces cargo o no te haces cargo, pero es algo que pasa. Vos siempre estás convocando a determinado público para determinada cosa. Y cuando me empecé a dar cuenta de eso, fue como un clic muy mágico, porque me di cuenta que a mí no me interesaba tanto pegarla o ser famosa, como sí crear una comunidad. Y crear un sentido de eso, sentirme cómoda básicamente en mis shows y sentir que la gente que se acercaba como que entendiera de qué iba y a qué estaba viniendo. También en esto de sentirme comunicadora, pasándome unos pueblos, es como sentirme oradora también, como si yo convocara cierta cosa mística también de alguna manera, como a la iglesia de Carmen. Los shows. Medio estafa piramidal. Total, rarísimo. Pueden ser sus propios jefes. No. De eso vengo a hablar. No, cero. Sin ponerme en ningún lugar por arriba de nadie, sino en una cosa de que los músicos, estando en un escenario con un micrófono delante, tenemos el poder de manipular la energía de la gente, que es lo mismo que cualquier orador en cualquier contexto, digamos. Y es algo muy importante y que yo por lo menos me lo tomo con mucha responsabilidad y con mucho respeto. Y con mucho respeto hacia la gente que se acerca a escucharme y a decir, bueno, ¿qué le quiero hacer sentir a estas personas? Porque yo voy a estar a cargo de sus emociones por 2 horas. Un rato, sí. Claro, entonces quiero que se lleven una buena experiencia de eso. Y también parte de no dejar de decir lo que pienso en mis canciones y en mis shows y en mi discurso en general, tiene que ver con, bueno, convocar a la gente que coincide. No necesariamente que coincida linealmente con lo que yo pienso o con lo que yo creo, pero sí que exista la instancia de respeto y de cierta simpatía, ¿no? por lo que está pasando ahí.
Entonces sí, definitivamente convoco a eso, a un rock desde un lugar amoroso. Me pasaron varias experiencias también que me fueron acercando a eso. Por ejemplo, ir a los shows de Recreo Uruguayo, que es una banda de punk de acá en La Plata, que yo los amo y son re mis amigos. Y yo más a partir de ellos y más a partir de Hus, que es mi amigo antes que nada, pero también el bajista de mi banda, me empezaba a acercar más a ese mundo hardcore punk de La Plata, que yo no conocía tanto, y vi que hay como un clima muy de mucho cuidado y de mucho, de un poco de, bueno, nos hacemos mierda, pero si haces doble clic, se están cuidando mucho entre todos, y eso me parece muy hermoso y que existe convocar a un rock que no tenga que ver con destruirnos entre nosotros, sino con cuidarnos entre nosotros para destruir lo que nos hace mal en todo caso. Y también me pasó el otro día, por ejemplo, que un tipo me escribió para bardearme en Instagram y era alguien que me escuchaba, como que me estaba bardeando muy específicamente. Sí, con conocimiento de causa. Claro, y yo primero dije, no le voy a contestar, y después dije, no, le contesté y le dije, no me sigas, yo no quiero tener en mi público gente que venga a aportar esto. Si esto es lo que tenés para aportar, a mí me chupa un huevo y no lo quiero a mi alrededor. Pero por suerte eso me pasa muy poco y creo que eso habla mucho de lo que le busco transmitirle a las personas y de lo que busco generar entre nosotros en esos shows. No sé si se entiende, di unas vueltas el sentido de la comunión que vos decís, porque estabas hablando de la Iglesia de Carmen, pero el sentido de la comunión y del correlato, la coherencia entre lo que vos expresás en tus composiciones y tu público, que también elige, además de porque suena hermoso, ir a verte también por lo que decís. Vos no sé si querías preguntar algo, Mem, y yo te corté. Yo quería seguir la rosca, o sea, en relación como a la imagen también, como esto de... Pensaba lo difícil a veces que es tomar cierta posición dentro de un mundo que imagino, o sea, la música vos lo vivirás súper de adentro, ¿no? Pero que es bastante hostil y que tiene un mensaje bastante marcado, por ejemplo, desde el under o desde lo indie, que lo hemos charlado, bueno, varias veces, o sea, esta rosca de las lógicas que se manejan, ¿no? O sea, que a veces son bastante varoniles o bastante violentas, es un poco lo que decías vos, pero, o sea, qué difícil ser artista de esa manera, porque más allá de que obviamente es una posición que una lleva con orgullo, hay algo ahí como de una resistencia que debe doler y debe molestar, no debe ser súper gratuita. No, cero, es agotador, de hecho. El otro día, bueno, hablaba justo, lo tengo muy fresco porque vengo a hablar de eso en distintas situaciones. Es muy agotador ser mujer en esos ámbitos. Desde tener que ir a tocar indispuesta, por ejemplo, y hasta, no sé, con todo lo que estuvo pasando en las últimas semanas, la situación del pelado, por ejemplo, que es una situación a la vista de todos, pero hay un montón de pelados dando vueltas en todos los festivales, en los camarines, y que una se los cruza. Sí. Voy a, ya que estamos anacrónicamente quizás oyentes escuchándonos en otro momento, ¿quién es el pelado y qué sucedió esta semana? El pelado Cordera, Bien. que apareció otra vez, salió de las tinieblas para nada pedir perdón, sino más bien a seguir sosteniendo todo lo que dijo. Primero apareció, bueno, en la entrevista de Pedro Rosenblatt, para quien viva bajo un tapón, el pelado dijo que las minas queremos que nos violen y que es una aberración de la ley que no se pueda acoger a una chica menor de edad. Sí, que lo necesitamos para dejar de ser histéricas. Claro, sí. Bueno, perfecto. Siglo pasado, bueno, a otro nivel. Cuestión que el tipo después volvió, muchos dicen como si nada, para mí no volvió como si nada, porque también hubo una respuesta muy fuerte y eso habla de que los cimientos que formamos en todos estos años no son tan fáciles de derribar tampoco. Y a eso me parece importante destacarlo, porque si siempre estamos hablando como de la pérdida que tenemos y de lo que perdemos y eso va generando para mí una idea bastante... que nos tira muy abajo, y creo que también para que el movimiento feminista siga adelante necesitamos de esa esperanza y de celebrar también lo que sí tenemos y lo que sí sostenemos, y bueno, por suerte la respuesta al pelado fue
instantánea, pero después apareció en el documental de Barreda, no sé si lo vieron. No. Sí. Aparece en el documental de Barreda diciendo... ¿Qué tiene que ver? Que se puede ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Bueno, y reunieron un par de, de malparidos y dijeron, vamos a ver quién va a hablar bien de un femicida, ellos. Claro, un par de posibles femicidas. Claro, y él dijo tipo, bueno, te puede pasar que te enojaste mucho y mataste una mina, no pasa nada, más o menos. Igual, boluda. ¿A quién no le ha pasado? Por favor. Entonces, bueno, el caso del pelado, para que él se sienta con tanta impunidad de decir una cosa así, es porque realmente se siente muy cómodo y el ambiente, nuestro ambiente, el del rock, sienta las bases para que esas personas se sientan cómodas. Entonces, así como el pelado, una se tiene que enfrentar a personajes similares todo el tiempo en el rock y defender su trabajo y defender lo excelente que soy para ser mujer y ocupar el mismo lugar que este pelotudo mediocre que la verdad que no hace la mitad del laburo que hago yo, pero sí, es y muy que no hace fácil. nada hace 10 años también. Claro, y que saca la misma canción hace 10 años. No, a mí hay algo que... no, perdón, Car, no te quería continúa, es No. eso, qué sé yo. Algo que me sorprendió también de esa nota, pero antes de que suceda, digamos, es que él logra esa nota porque se queja de que están usando sus temas para jingles kirchneristas. No sabía eso. El cantante de la Versuit, digamos. O sea, la Claro. persona que hizo Se Viene el Estallido. O sea, más allá de Cordera como figura, digo, que la queja sea porque te cambiaron la melodía de una canción que ya es política. Claro. Digamos, no es Peñón Fijo diciendo, me politizaron el chuchuá. O sea, Sí. Vos le cantabas a esto mismo que hoy le estamos cantando el resto. Entonces, ¿qué pasa con eso de la politización? También me preguntaba, digo, cuando vos comentabas esto, en los artistas quizás, que por eso también era un poco el título, habíamos pensado que sea en mainstream o el hit. ¿Qué pasa con la politización? Que hay tanto miedo a eso, pero no digo la politización de decir, sí, Cristina libre, no la postura partidaria, Claro, sino sí. los temas, Lo como digo, político. posicionarse. ¿Por qué hay tanto miedo? ¿Qué crees vos que sucede detrás de eso? Tengo la escena de Emilia Mernes ahí callándose la boca. Y como, Bueno, para mí ahí hay una diferencia. Hay que saber diferenciar entre el producto y el arte. Porque ponerle a una persona como Emilia Mernes, yo no estoy esperando que diga nada. Y no me molesta que no diga nada, inclusive. Es como ella hace un laburo que está muy claro. Va a vender un producto y ella se presta para ese producto y para vender una cosa determinada que después no tiene ningún contenido. Es una cosa muy superficial. Lo digo sin bardearla, o sea, porque es lo que es. Después está el arte que sale a partir de hacernos preguntas y buscar la forma de retratar el mundo en el que vivimos. Entonces ahí sí entran en juego otras cuestiones en las cuales es un poco estúpido, a mi parecer, querer hacerte el que no te interesa el mundo cuando se supone que estás ejerciendo una actividad o una profesión que se trata sobre retratar el mundo, o sea, desde que existen las artes, Sí, básicamente. Entonces, no podés ser ajeno a eso de ninguna manera, pero también hay mucho miedo a esta cosa de... Creo que hay una fantasía sobre poder todo y sobre poder convocar a todo el mundo y dejar contento a Dios y al diablo, y que si decís A vas a perder tantos seguidores, como que la industria en eso se volvió muy pilla en los últimos años de asustar con eso, básicamente, que para mí sí, es sencillamente mentira. O sea, no es verdad que perdés un montón de seguidores por decir algo, por posicionarte como... Y al contrario, en todo caso, estás camino a encontrarte con personas que realmente valoren tu música, porque si los que te escuchan te dejan de seguir por... A ver, yo he dejado de seguir a gente por opiniones de mierda, sin ir más lejos, Sí, el bueno. pelado Cordera, ¿no? Pero después, alguien que se hace preguntas o que quiere abrir ciertos temas, la gente que te deja de seguir es gente que de alguna u otra forma te iba a dejar de seguir, o sea, que te está siguiendo porque sos la moda del momento y que después no hay sustento detrás de ese fanatismo. Sí, que también yo pienso como que si son fachos realmente, o si son racistas, Claro. si son gente de mierda, medio el enemigo, Claro. no sé si me interesa No me tanto interesa que me sigan y que sigas. vengas a mi recital. Era esto que decías hace un rato, Exactamente. como, o sea, también es como, bueno, anda Andá tranquilo. por donde viniste, ningún problema. Yo no quiero nada tener nada que ver con vos. Pero hay gente que quizás no tiene eso tan claro y es una lástima. También
también es que vivimos en un país en el que desde muchos sectores intenta criminalizar lo político permanentemente. Y a mí siempre me pareció tan una locura, porque me parece tan hermoso lo político, como me parece mágico pensar qué hacemos para cambiarle la vida a un montón de gente. Me parece hermoso. Y entonces no puedo no hablar de eso. Y desde mi lugar intento contagiar en todo caso ese sentimiento. Pero sí, me parece como, no sé, un velo que en algún momento se tiene que caer porque no existe dejar a todos contentos en ningún tema. Yo pensaba, bueno, un poco es uno de los ejes que habíamos pensado en relación como al ostentoso, me iba a ir un poco como para ese lado, porque, por ejemplo, nombramos a Emilia Mernes, pobre, la agarramos un poco como de eje, pero en realidad es el ejemplo de un montonazo de otros artistas. Esto, ¿qué es lo que pasa con el mensaje que dan más allá de que me parecía interesante que lo veas como un producto? Esto de que de todas formas la gente lo consume y lo escucha, digamos, o sea, hay no sé si hay una reflexión o no, pero de alguna manera hay, o sea, gente que entiende ese mensaje de esa manera. Y era un poco lo que discutíamos antes del programa en sí, esto de como qué es lo ostentoso, lo brillante, el éxito, el lujo, que todo tiene que ver un poco con eso, que son un producto un poco vacío de contenido, pero al final están diciendo algo de todas formas, no es que no. Sí, obvio, recontra. Sí, pienso mucho en Duki, que salió a hablar de que estaba deprimido porque había llenado River, que está mal. O sea, yo no me voy a reír de la depresión. Pobre Mauro. Me voy a reír de Duki, porque me parece como muy clara la línea de pensamiento, porque también Duki es una persona que habla mucho de, bueno, es el novio de Emilia, de hecho, sin ir más lejos, pero como esta cosa del bling bling en las canciones, y como una asociación de lo artístico a meramente lo económico, como a ser una estrella y no a ser un artista. Y bueno, para mí es un reflejo total de la época de plástico en la que estamos viviendo, como y de la intención muy clara de vaciamiento cultural. O sea, el primer vaciamiento cultural pasa por vaciar los discursos, básicamente. Y también, qué sé yo, la industria musical, los que toman decisiones están muy conectadas, las grandes esferas entre sí. No es que pasa de casualidad. Pero bueno, sí, para mí igual tiene que ver también con un clima de época y con esta cuestión aspiracional de que quiero ser esto, entonces doy este discurso, que es lo mismo que las estafas piramidales que se pusieron de moda o que todos los Liber Bros, que también de alguna manera es el mismo discurso de sos pobre porque tenés mentalidad de pobre. Sí. Y eso transmitido en la música. O sea, para mí las canciones son como es como una manera de orar de alguna manera. O sea, las palabras tienen mucho poder en ese sentido y tienen mucho peso simbólico. Entonces alguien que está hablando todo el tiempo de lo material en sus canciones está como convocando a eso, bueno, volviendo a la misma idea. Y después tenés un montón de pibitos que no tienen acceso a eso y que escuchan eso, como que se genera... me parece algo muy miserable de generar en tu público esa desilusión terrible. Sí, que nunca vas a llegar ahí. Claro, y como esa idea de que lo deseable es ser famoso. Y como ser famoso como una idea y no como un... Para mí la fama en todo caso es un vehículo para otros objetivos, pero no puede ser un fin en sí mismo porque no hay nada. O sea, es un fin absolutamente vacío. Y lo que me preocupa a mí, más allá del mainstream, es que creo que es un discurso que también se ha colado mucho en el under. Y una cosa de pura facha y puro... como mucha distorsión en las guitarras, mucha reverb y somos la mejor banda de rock de los últimos 20 años y después nos decimos una mierda en las canciones y son 5 pares de huevos diciendo lo mismo que dicen las canciones hace 30 años. Entonces, o ni siquiera por ahí, o sea, incluso más vacío a veces. Claro. Y digo, ¿de qué estás hablando? ¿De qué estás ¿A quién le decís? ¿Le hablas? ¿Quién sos? Como el TikTok de la vieja, ¿a quién le decís? Y qué sé yo, eso para mí es como una foto de época total. Pero ahora siento que estamos en una pequeña bisagra en la que está cambiando un poquito eso. No sé, creo que hay artistas nuevos. Bueno, a mí me genera mucha ilusión Milo J, por ejemplo, que tiene como...
medio mainstream y tiene otro contenido en las canciones y la gente para mí naturalmente está buscando otras cosas porque también es agotador ese discurso vacío y esa zanahoria que jamás podés alcanzar y que tampoco me parece algo a celebrar. Cuánta plata tenés. Como a mí me interesa más que la gente se identifique con experiencias en común en lo que voy a escribir. Me fui por las ramas. No, pero No, pará, no, re- me re encanta vamos. todo lo que dijiste porque primero se me abren un montón de disparadores y siento que es todo lo que queríamos tocar. O sea, Buenísimo. para continuarlo, pero me parece En como... realidad era la guionista ella, no te lo queríamos contar, pero... En realidad Arma hablamos el antes con programa. Carla. No, pero digo, me parece buenísimo todo el recorrido que haces porque se me abren como varias cosas. Uno, pienso que hoy leí una nota de las que pensamos cuando armamos quizá la ficha, una nota de Cenital, que después por ahí pongo el subtítulo en el título porque no me acuerdo el nombre, pero y esto yo ya me lo venía preguntando, ¿no? Charlando con amigos, porque en un momento yo estaba muy crítica y un amigo me dice, bueno, pero también los pibes son víctimas o victimarios. Los pibes me refiero al mainstream, digamos, ¿no? Sí. Y bueno, y ahora que vos comentás lo de la escena under, también puede pasar, digamos, desde otro lugar, pero digo, estos que generan el sentido como más masivo, y que por ahí también lo peligroso es que no los tenés cerca para decirles, che, amigo, ¿qué pasó que vos antes le cantabas al amor y ahora como que nada tiene que ver con nada? Pero digo, esos pibes son víctimas o victimarios, digamos. Bueno, estamos como todos, gente que por ahí te paga una entrada para Duki en 6 cuotas, y que está muy lejos de eso que expresa él de la cadena de oro y Gucci Prada, digamos, bueno, pero también es Duki el culpable. Me voy a poner un poco en policía, hacerse cargo también, porque digo, no estamos hablando de gente que tiene que ganarse el pan haciendo música, digo, como de repente es como realmente una lucha, pero si estamos pensando en Duki, que tiene un poderío terrible en relación a su figura, en relación al mensaje que dice, hay una decisión también ahí. No, yo para nada lo estoy como- justificando a él. Por Al eso revés. digo, como para Pero- mí hay algo también, porque en la escritura pasa lo mismo, o sea, uno decide también y toma cierta decisión de, bueno, o sea, ¿qué era esto que hablamos sobre quiénes nos consumen y cuáles son los costos de decir o no decir ciertas cosas? No, Total. Como- por eso yo pienso que ellos tienen que ser responsables y vengo Pero ahora lo que me pongo a pensar es, en función de lo que decís vos, bueno, son expresiones de la época también. Creo que lo distinto en este momento es que no hay relación entre lo que realmente nos sucede entre el artista mainstream y su público. La aspiración quizás sí es la misma. Porque digo, también tenés un montón de pibitos de 15 años. Sí es la misma, digo, a grandes rasgos, obviamente, no es que todos queremos ser famosos o ganar plata en dos pedos. Pero sí me parece que hay algo como de este público como más adolescente, más TikTok, al que le llegás y que todos están buscando quizá de alguna manera, porque por algunos parte de esas plataformas, el éxito fácil, el reconocimiento, como mostrar mismo en estas redes lo ostentoso, que es lo mismo que estos pibes muestran. Entonces creo, digo, la aspiración por ahí sí es compartida, no el sentimiento, digamos. No sé, si hacemos un repaso de música, pongamos el paraguas de música en los boliches. Vos en los 2000 tenías mucho la cumbia y era un reflejo de lo que sí nos pasaba a todos. Mismo las historias de amor. Digo, uno critica mucho la cumbia cheta, pero la cumbia cheta son historietas de amor que te pueden pasar en un momento o en otro de tu vida, de alguna manera. Pero esto sí me parece que está como esa cosa, esa fisura entre lo que le sucede a tu público, cada vez más quebrado económicamente y simbólicamente, y el Gucci Prada. Y después Sí. a la vez leí en esa misma nota el padre de Trueno, que Trueno para mí estaba lindo el camino que está haciendo, pero el padre decía, bueno, ojo, porque muchos de esos pibes lo que dicen es, yo le canto a la guita porque a la guita llegué con la música, no hice lo que se esperaba que pasara conmigo, que era, no sé, está en la mala, ponele, ¿no? Ya. Eso dice el tipo. Y Claro. ahí dije, ojo, no es el caso de Duki, porque Duki no estaba en la mala, pero digo, bueno, capaz que esta perspectiva se me escapó. Sí, no, le podés hacer un tema a la guita, tipo, gracias por que toda Es tu como, es como discografía. los temas a las palomas, ¿viste? Como bueno, Claro, sí. bueno, si Qué esto bueno, para la vos magia significa blanca, sí, algo, dale. perfecto, allá vos, pero después que todo tu discurso se base en eso, para No, mí claro. es el problema, como generar una plataforma a partir de esa temática. Y en ese sentido sí me parece como muy poco inocente, me parece que de hecho... bueno, si seguimos hablando de Duki, yo cada vez que habla en las entrevistas lo quiero matar, porque para mí todo el tiempo está profundizando esa fisura, ese quiebre con su público. Y me parece re feo como... A
Además no era tan así antes. ¿Viste? Como no sé, a mí nunca me gustó. Pero a mí yo soy tampoco, muy pero de para mí que- era algo distinto antes. No, el chabón Puede tenía ser, su puede propio ser. sello, eso era también lo distintivo. en Claro, algún momento. claro. Otro discurso. Bueno, hablando de Duki igual y hablando de cualquiera, creo que hay muchos ejemplos en este momento de esa cosa de... Bueno, y esto mismo, de artistas que se quieren impulsar sus carreras, que no están en lugares como Duki o Emilia, y que apelan a hablar de guita y de lujos y de bling bling en las canciones. Y para mí eso es lo peor que podés hacer. O sea, es lo mismo que, no sé, también las banditas indies que después se volvieron electropop porque es lo que se puso de moda, como una búsqueda de hacer lo que está en el mainstream para que me Le den pegamos, pelota. Y en realidad lo que te ubica en tal o cual lugar es tener identidad y tener algo para decir. En su momento quizás Duki tuvo algo para decir y golpeó las puertas indicadas y ahí está, y ahora tomó el camino que tomó. Pero para mí no puede haber inocencia en esos discursos. Como que si estás en ese lugar y no tenés en claro la importancia que puede tener tu palabra sobre el ánimo de tu público, sos un pelotudo. Bueno, es que en eso mismo pensaba hoy cuando vos decías lo de que se deprimió después de llenar River. A mí eso, pero Me parece como muy loco también de época. Como, anda a terapia si te Bueno, deprimiste, no lo digas en una nota. No, y además, me parece tipo, una falta de respeto. es una falta de respeto garrafal. y además siento como lo naturalizado de Tamara Tenenbaum lo citó eso y la ribardearon, me acuerdo de su momento, porque ella dijo, porque él decía, bueno, ya llené no sé cuántos River y ahora qué, ¿viste? Tengo 27. Por eso. Y Tamara Tenenbaum decía, y ahora hacer música por el mero hecho del deseo de hacer música. Exactamente. No con un fin inmediato. O o sea. doná toda esa guita a algún lado, Ni o hablar. abrite una marca de maquillaje, o abrite un tambo y hacer lácteos, qué sé yo, algo. Invertí esa guita en algo, proyectá una cosa con tu vida. Si el único objetivo de tu vida no puede ser llenar River. Como me parece muy vacío y, o sea, se conecta con todo el principio de la charla. Bueno, yo ya me enojé, estoy gritando, perdón. No, está perfecto. Se conecta con el principio de la charla. Golpe la mesa. Con esto de cuál es el fin, por qué estás así, qué es lo que te mueve para hacer música. Bueno, hay gente que no la mueve nada más que la plata y que busca hacer un producto y no arte. Y está bien también, yo también me entretengo con canciones que no tienen ningún significado de fondo, no pasa nada. Pero sí, cuando eso implica un discurso de mierda o peligroso o que sigue abonando la desigualdad profunda que hay en nuestro país, y bueno, ahí sí me jode. Y bueno, qué sé yo, creo que es algo que también va cambiando mucho con el clima de cada momento. Entonces es muy difícil de leer porque es bastante vertiginoso. Pero bueno, no por nada también esos artistas, qué sé yo, son como estrellas fugaces. Que después, si esa plataforma que generaron no está basada en nada precisamente, bueno, es lógico que te dé miedo llenar un River porque Vas a después desaparecer. Claro. Qué sé yo, después está en cada uno encargarse de fundar esos cimientos con verdad o con mentira. Yo estaba pensando también como en el discurso que lo hemos abordado en otros capítulos, como esto de muy binario, lo que plantean como las redes de repente, o sea, y también estos discursos donde de repente es como una cosa o la otra, es como o sos un fracasado o sos súper exitoso y de total. repente es como el éxito no tiene nada de soledad, el éxito no tiene nada como, es esto como de vacío, que era un poco Sí. lo que decías hace un rato, y no se ve el lado B de las cosas. No, De repente, o sea, claro. nos sucede, somos todos muy bellos, muy simpáticos, muy buenos periodistas, muy buenos músicos, y de repente hay algo ahí como, que es como, che, está bueno. Yo en un momento pensaba, decía, lo estamos matando al Duki y por ahí lo que quiso hacer él es mostrar como un lado B de la Humanizar, fama, sí, claro, está como bien, bajarlo está un bien. poco, como que en ese lado yo pensaba, decía, bueno, por ahí no está tan mal. Está bien. Pero después, si no, es verdad que es muy vacío, o sea, es Sí. muy vacío, como que no hay nada de contenido. Y después es como esto, o sea, bueno, sí, te vas a deprimir, Sí. bichito, porque, bueno, Claro, o sea, yo... no hay ningún objetivo claro para esto, no hay alma metida acá adentro, entonces... Yo jamás te voy a tener pena por ser rico. Ay, Es como una no. cosa que si vas a estar diciendo estoy triste porque tengo mucha plata en un país que la mitad de la población está por debajo del nivel de la línea de pobreza. Además creo que él no vive acá. Sí, sin sí. ir más No, lejos. claro, viven en Miami. Bueno,
Con más razón, ¿viste? Eso sí me parece como una falta de respeto horrible. Pero después sí, claro. Para mí en realidad, más allá del éxito, tiene que ver con el nivel de exposición. Y con una cuestión muy importante que me parece que pasan por alto estas estrellas repentinas que la pegan de repente y de repente son muy mainstream, que es el sentarte a pensar qué es para vos el éxito y qué es lo que vos estás buscando con eso. Si para vos el éxito es llenar River o si para vos el éxito es generar una conexión con una persona que te está escuchando o si para vos el éxito es comprarte una casa y ya está, como ni idea, hay muchas versiones de eso, pero algo que siempre le digo a los artistas que me preguntan sobre este tema es sentate a pensar qué querés vos de eso, porque después los resultados de la vida pueden ser muy sorprendentes y te pueden llevar a mucho agotamiento y vacío. Y eso, la fama en sí misma es una herramienta, es un medio, es una patineta, pero nunca puede ser el objetivo en sí porque no hay nada, no tiene contenido ser famoso por ser famoso, como eso, y se puede acabar en cualquier momento. Entonces, si vos no construiste una red en tu vida de contenido que te contenga precisamente, valga la redundancia, ante esa situación, obvio que vas a estar re triste y desolado porque no creaste ningún imperio, hiciste plata nada más, que no es lo mismo a crear algo o a ser exitoso para mí. Y qué sé yo, para mí eso, como crear cosas con significado es lo que nos hace humanos de alguna manera. Sí, y es bastante deshumanizante después llegar a ese lugar y darte cuenta que tanto no creaste quizás. Pregunta, ¿cómo te llevas vos con la fama? Como que me estás considerando famosa, ¿no? Y dentro de nuestro círculo un poco sí, o sea tenés más allá de lo chico, lo no lo chico, de la ciudad no la ciudad, sí. Hay un renombre efectivamente y además, bueno, nada, o sea, hacerte cargo, reina. No puedo. Es raro para mí, no es algo que me termine de gustar. Bien. Es como un mal necesario en todo caso, o sea, yo sí quiero aspiro a vivir de la música cada vez más, entonces aspiro a ampliar mi proyecto y a que sea cada vez más grande y lo conozca cada vez más gente, pero después me resulta rarísimo. Yo soy muy tímida, o sea, yo estoy acá charlando porque las conozco, pero yo soy muy vergonzosa, muy introvertida, bastante antisocial, y la gente por ahí confunde el personaje que yo planteo en el escenario con quien después yo soy en mi vida personal, privada, y son como dos facetas mías muy diferentes. Entonces toda esa exposición a la que me expongo también de nuevo, después me impacta mucho en mi vida personal, como que después necesito estar recargando energías un día entero solita, como qué sé yo, no me gusta. Y también eso hace que me parezca más loco todavía la gente que quiere ser famosa, como ¿por qué querrías que un montón de desconocidos aspiren a estar cerca tuyo? Como, no sé, o sea, yo la cercanía con mi público la siento y la genero de otras maneras, y esa conexión me parece esencial y hermosa y la disfruto mucho y es lo que me moviliza para seguir haciendo música. Pero después esta cosa de ir a la farmacia a comprar medicamentos y que me reconozca el farmacéutico es tipo, ¡qué vergüenza! No, Raúl, no, acá no. Estaba comprando un Reliberan. Claro. Yo iba a decir algo más peor. Claro, ser mujer, ir a la farmacia puede tener un abanico gigante. Trágico, Claro, o después, qué sé yo, estar con mis amigos y que mi amiga me tenga que sacar una foto con una persona que no conocemos. Y después mis amigos son lo más y son un amor en ese sentido, no pasa nada. Y también es re lindo que te pidan una foto, no digo que no. Levantaban la noticia, Carmen Sánchez Viamonte claro. es una ortiva. Odia a todos. Pero sí, de alguna manera yo soy un poco un Grinch en la montaña. Yo tuve que hacer un gran esfuerzo por bajar de mi montaña a tocar mis canciones. Porque no me gusta sociabilizar. Pero bueno, igual eso, tiene su parte linda y después tiene su parte fea, como esto, que de repente te escribe un tipo para opinar sobre las decisiones que tomás y decís, la parte hostil. Como... Claro, y eso me lo tengo que fumar porque es parte.
Y es una cagada. Yo No hace me poco, gusta. la última vez que fui a verte, casi me cago trompadas con un chabón. Te Ay, lo a iba a ver. contar fuera del aire, pero porque Contá el todo. sujeto estaba como atrás mío y me Sí. estaba cantando en el oído. Y yo Ah, en un momento qué dije, esto no es pesado. personal, está echando las pelotas nomás. Sí. Y después se lo empezó a hacer a mi amiga y a mi otra amiga. Y de repente se te iba como encima y se sabía todos tus temas, boluda. Pero Ay, qué todos, miedo. todos. Él dijo, soy varón sensible. Sí, Chicas, dijo, tengo ay, las miren uñas qué pintadas". deconstruido que estoy. Me gusta cómo canta la nena, ¿viste? De repente me sé claro. todas las letras, además enfermo. Mm. Y A mí también me dan miedo eso, sé para que sepa. y es que es para que todo el mundo sepa. Me llegaron unos mensajes rarísimos. Bueno, No, ahí. y bueno, le pegué un codazo en un momento porque Ah, ya bien. de repente me estaba como, Sí, o sea, ya sí. que como corporalmente y me apoyó las manos y ahí. No, bueno, claro. Codazo tuki atrás y no jodió más. Pero, Perfecto. o sea, a nada de. Yo soy bardo. muy bélica también, ¿eh? Así que Se no me te traba, voy no, se me No me traba. va a parecer mal nada que me cuentes. A mí me pasa que incluso, no, o sea, es más en recitales, en todo contexto, pero si tocan a mi gente, o sea, si tocan Sí. y cuando se puso muy jede con mi amiga, fue como, te vas a tener que calmar. Todo mal, sí, Como, sí, sí. Y bueno, nada, cosas. Y era muy loco porque para mí tus recitales siempre, que volviendo un poco como al tema, siempre son un lugar como muy seguro en ese sentido. No me había pasado nunca como una situación Qué así. lástima. Entonces fue como, ¿qué haces acá vos? ¿Y sabes qué? Claro. Me parece también, pensando en esto, dos cuestiones. Una, que quiero hablar del anonimato y el troleo, eso por un lado. Sí. Pero digo, vos, más allá de tener tus fechas propias, sos parte, y es algo que sucede mucho en La Plata y es muy lindo, y debe pasar también en otras ciudades, sos parte también de proyectos, digamos, ¿no? Como de cierto festival para algo, una jornada que quizás cierra con... Y me parece que eso, no por ser nostálgica de otro momento, en algún momento también con la escena mainstream sucedía. Viste, no quiero nombrar a Charly García porque sí es Charly, ¿no? Pero digo, no sé, vos de repente tenías el Festival de Madres o, digo, la Marcha Federal y terminás. Y hoy recién estaba pensando, pero por lo que decían ustedes, que eso quizá con el mainstream hoy no pasa. En esto de pensar la identidad y de que sos parte. Bueno, ¿para qué te llaman? ¿Para qué llaman al mainstream hoy? Total. Para el ¿qué Festival de proyectos? Olga. Claro, que no tengan que... Bueno, claro, pero que... Y bueno, Olga es lo mismo. Solo a los o sea, varones, en realidad. y es lo mismo. Y Olga es como si fuera Duki hecho stream. Digo, Sí. Sí, pero Está digo, bien. ¿qué parte, si no sos vos mismo, ¿no? Si Sí. no se trata solo de vos, ¿de qué otra cosa sos parte? Claro. Digamos, Sí, bueno, es también muy, para mí, fruto del discurso individualista que viene con este vaciamiento cultural y esta proliferación del el individuo por sobre todo y como esta cosa de el ser famoso como deseo también, como una cosa de estar uno por arriba de todos. Y no existe eso, como... Para empezar, no existe. Para empezar, somos mamíferos, necesitamos a lo demás, como desde lo las lamento. bases primarias de la humanidad. Pero aparte es eso, como una aspiración muy, muy triste para mí. Pero estaba súper presente eso de la falta de comunidad, precisamente. Está todo conectado, porque para mí es todo parte de un gran total. discurso, justamente. Sí. Y esto de no saber a qué estás convocando también, como... que después, bueno, sí, hay cuestiones incontrolables dentro de eso, pero sí el discurso que proyectes definitivamente va a resonar más en algunas personas que en otras. Y esta cuestión individualista y de qué sé yo, de no formar parte de nada como una posibilidad de formar parte de todo, es también una forma de no tomar decisiones y de no elegir Claro. ningún espacio puntualmente. es que ahí es donde digo, yo no es que quería ni ahí justificar a toda esta gente, porque de hecho hace un año que eso me tala la cabeza, ¿no? Pensar como en estos relatos y que son peligrosos. Pero digo, lo mismo que vemos en la música hoy con artistas, digo, Duki y otro montón más, ¿no? Sí, Él por ahí obvio. es el más conocido y el que más cambiazo hizo en su narrativa. Pero digo, después también los tenés en los pibitos que tienen 15 años y te cuentan cómo ser rico y que quieren ser ricos y que haces un montón de Obvio. cosas, no solo poéticas, sino rozando lo ilegal para tener esa guita. O el TikToker que te explica cómo ser saludable solo, todo solo y rápido. Sí. Entonces, por eso que digo, no digo que los pibes sean víctimas en sí, porque uno tiene un lugar de poder y ese poder tiene una responsabilidad, al igual que tiene un montón de beneficios. Tal cual. Pero digo, me parece que es como parte de esto que decías vos al principio, de un clima de época que por ahí uno no puede escapar, y no quiero ser conspiranoica, porque
o sí puede escapar, pero es difícil porque hay algo más grande. Vos hoy Sí. hablabas de la industria. Sí. Y ahí se me genera la duda, digo, ¿la industria siempre tuvo este peso? ¿Siempre? Sí. Desconozco Y eso. para mí, sí, o sea, vivimos en un mundo industrial Claro. en que la industria se cuela en muchos formatos. Y la industria musical es un titán que influencia nuestras vidas mucho más de lo que pensamos. Claro. Como de repente empezás a escuchar a tal artista en todos lados y decís, ay, a mí me re gustaba este artista. Y el mes que viene a la Argentina, como desde esas cosas hasta cosas mucho más macro. Y lo más grave para mí es quiénes mueven esos hilos. O sea, quiénes son los señores que se sientan en la oficina, en la punta del edificio de esos lugares. Porque son lugares materiales, también la industria está conformada por muchos elementos. Y sí, esas tomas de decisiones, o sea, esas esferas de poder están todas relacionadas entre sí de alguna manera. Pero sí, también en eso lo asocio mucho esto del individualismo y de esa bajada de línea con la depresión, o sea, con la cantidad de gente deprimida que hay en este momento. Y también es algo que a mí me interesa mucho charlar y siempre lo digo en mis shows, en esta cosa de que lo único que te salva de esa tristeza es conectarte con los demás. El otro día me preguntaban en una entrevista que yo hablaba de que yo soy bastante depresiva y tengo todo un lado muy oscuro. Y después en mi discurso soy muy optimista y transmito otra cosa que no tiene que ver con ser hipócrita o falsa, sino con que yo ejercito ese optimismo todos los días. Me parece una cosa revolucionaria como cultivar esa esperanza en mí misma y en los demás. Y eso arranca por el discurso y lo verbal. Y me parece muy necesario como tener presente que las formas de salir de esa tristeza y esa depresión generalizada es conectarse con el resto, con la gente. Sí, igual yo pensaba, o sea, esa apreciación, siento que es alguien que no te escuchó o que no te, o sea, o que no te presta atención en las letras, porque digo, más allá de la presencia en el escenario y las formas que sí que coincido con que es más alegre, hay una ira y una tristeza, boludo, en tus Total, letras. sí, como sí, que sí, está muy Que tiene que ver presente. con la soledad, que tiene que ver con el desamor, que no es... Total. O sea, obviamente después, ¿qué se hace con eso? O sea, Claro, cómo vos lo esa representás. es la cuestión. Pero no sé si es como música exactamente feliz. No, cero. No, la cosa era como, bueno, ¿cómo haces para sostener ese discurso de la esperanza y el optimismo cuando después por adentro los monstruos Uno está chiflado, miden ¿no? 2 metros? Claro, uno está chiflado. Y bueno, y también por eso me dedico a la música, porque fue mi canal para todo eso desde siempre. Podemos decir que sos obrera del optimismo. Sí, Una total. trabajadora del Militanta del optimismo como bandera, y me parece algo re difícil. Como me parece que siempre está menospreciado como la pelotudez, ser optimista o ser esperanzado. Y al contrario, es súper difícil y súper importante. Yo quería... María Eva. Ahí se escucha. ¿Está prendido bien? ¿Nos escucha nuestra productora? A ver, ¿Está inaugurando el micrófono? habla. Ahí estoy hablando. Sí, te escucho. Bueno, perfecto. No, yo quería preguntar, ya que estamos hablando de tu letras, que es una pregunta que me surgía cuando lo hablamos con las chicas. A mí me sorprende mucho a quienes está eligiendo la derecha global, vamos a decir, como enemigos, artistas. Sí. Particularmente Taylor Swift y Lali, dos artistas de las cuales yo aclaro que desconozco. Yo quería que hablemos de las cornudas, como el concepto. Perfecto. Así No, sí, pero a mí me sorprende, sumo. por ejemplo, de Lali, lo poco que conozco previamente a Fanático y a esta última faceta Más política. es solamente historias de amor como la cumbia cheta, si querés. Claro. Me sorprende por qué las eligen a ella. Bueno, Taylor Swift creo que no tiene ningún tema político ahora. Sí, ¿Ah, sí? tiene. Bueno, perdón. Pero ¿qué encontrás ahí? Porque tus letras también llegan a todas, un poco por ese lado de hablar de esos sentimientos bien humanos y bien Claro. romanticones, Sí. o de cornudas, De como dice cornuda, Emi, claro, sí. que nos llega a todas, y ahí hay algo catártico también que pasa mucho en tus shows, que está buenísimo. Sí. ¿Qué hay de poderoso ahí para que Milei o Trump salgan a bardear a esas artistas que me parece que hasta que ellos no lo pusieron en el foco de la escena, no decían otras cosas? Claro. Bueno, justamente esto que vengo diciendo, que la unidad que generan, la unión que generan en el público, convocan a eso. O sea, lo que las mueve es el amor y lo que generan en la gente es amor.
es como, bueno, esto que decía recién, suena re pelotudo, pero es como la canción de las chicas superpoderosas, el amor, el amor, el amor, hace el mundo girar. El sample tuyo. Exactamente, y lo puse ahí porque es cierto, o sea, yo estoy convencidísima de eso más que nada. Pero ¿qué diferencia hay, por ejemplo, en ellas, cuando hablan de amor, a cuando habla de amor la cumbiacheta o Emilia o claro. Tini es? Bueno, sí. Pero para mí va como para mí, las sensibilidades. O sea, claro, algo de lo sensible. Hablan del amor desde un lugar vulnerable y personal. Y eso para mí es muy poderoso. Como hay muchas formas de escribir canciones, pero hay muchas formas de hablar del amor. Y me parece muy notorio cuando hay artistas que usan palabras fáciles y muy usadas, y como, bueno, la fórmula de la canción de amor. Y después gente como Lali o como Taylor Swift, que te puede gustar o no, pero que son pibas que siempre hablaron con su propia voz. Y eso genera un sentido de identificación muy poderoso. Y eso es lo que las ubica en los lugares que están también. De ese fanatismo apasionado, esa pasión es contagiosa. Sí. Entonces, por eso les resulta tan peligroso estas pibas, porque tienen mucho poder en esa pasión que contagian. Y de todas formas, igual, a Lali se le fueron al humo cuando hizo el tweet. Y a Taylor Swift también se le fueron al humo cuando ella se pronunció. También en un tuit. Sí, por Kamala Harris o anti-Trump. No, antes. Fue hace como 10 años. Creo que la primera vuelta de Trump, que había en su estado, nunca entiendo cómo funcionan las elecciones en Estados Unidos, pero en su estado se estaba candidateando a gobernadora una mujer del partido de Trump, que era súper conservadora y que defendía supuestamente los valores cristianos, y Taylor Swift es cristiana y dijo, a mí esto no me representa, y está diciendo un montón de cosas racistas, homofóbicas y machistas, como porque los cristianos defendemos esto y a mí me importa que mi estado no sea representado por esa persona con esos valores horribles que yo no comparto. Y la mina hasta ahí era una rubiecita que todos una rubiecita de Texas, todos asumían que era re facha, y ella dijo, no, a mí me importa decir esto que pienso y que mi público vaya a votar. Porque en Estados Unidos no es obligatoria la votación. Y aumentó el porcentaje de gente que fue a votar esas elecciones, como que te diga un 35%. O sea, mucha gente fue a votar porque Taylor Swift dijo, esto es importante. Y ahí Trump salió en contra de ella y la tiene montada en un huevo hasta el día de hoy. Y Lali lo mismo, porque ellas dijeron algo y plantaron un miedo en esas esferas de poder, porque ellas son muy poderosas con su discurso y de hecho lo siguen demostrando con los años. Después Taylor Swift tiene canciones sobre eso, no sé, en el disco siguiente sacó Only the Young, que es una canción que habla sobre esas elecciones puntualmente. Y después son temas que, bueno, que los va tocando más periféricamente y no tan nuclearmente. Y Lali después, bueno, sacó Fanático y otras canciones del disco que le tiran un poco de beef al presidente. Sí. Y también me parece el ser consecuente después con sus acciones en la vida, ¿no? Yo no conozco tanto de Taylor, pero me acuerdo que fue muy emotivo que ella no sé cuánta guita de más le pagó de lo usual a todo su equipo cuando hicieron... Claro. No sé si de más, digo más de lo que se habitúa a pagar. Sí. Entonces digo, bueno, me parece que hay que una es consecuente, que son consecuentes con lo que dicen. Total. Y así también, cuando Evita te preguntaba eso, se me ocurría pensar, no sé, a mí me gusta muchísimo, muchísimo, lo amo, estoy completamente enamorada en todos los sentidos que se pueda de Dillom. ¿Qué va a declarar? Sí, no, él tiene novia igual. Pero... bueno... Somos todos progresos acá. No, pero en un momento yo empecé a pensar por qué me gustaba tanto y me di cuenta por un tuit, que no me acuerdo de quién fue, si de Santiago o quién, que decía como que era oscuro, ¿viste? Y que narraba algo oscuro, y cuando escuché el disco nuevo que salió, me hizo acordar mucho como al Piti, a Intoxicados. Y dije, bueno, hay algo también como esta oscuridad que yo no sé si siempre me quiero sentir tan angustiada escuchando este tipo. Claro. Pero bueno, por ahí es necesario, hacerse cargo. Claro, sí. Claro, obvio, momentos, ¿no? Tampoco... no, pero eso existe, eso. Digamos. Claro, y la época por ahí también es esta. A mí me gusta mucho Pensamientos Intrusivos, porque también
Es una canción de Carmen, digo, porque por ahí estoy hablando muy de Algún corrido caído de y no Carmen. freno, claro. Digo, bueno, como también narrar esas otras partes que quizás son las menos estéticas de la vida de las personas, pero son las que nos pasan, ¿no? Total. También, como una época oscura, digo, todas las épocas tienen su oscuridad, pero bueno, en este momento hay algo muy desolador, de muy abandono de lo institucional, que no digo que en otras épocas no haya pasado, pero ahora como con este plus del individualismo total que vos mencionabas hoy. Sí, por eso creo que hay una cosa de exponer la verdad de cada uno que tiene que ver con un paso muy grande y muy difícil, que es vulnerabilizarse, porque es hablar desde uno mismo, pero que es lo más convocante de todo, porque es eso, es verdadero. Tiene un algo detrás, no es show, no es Le creemos. máscara. Claro, sí, o no, lo podés creer o no, pero es lo que es. Y eso ya tiene un valor en sí mismo innegable. Después puede estar bueno, puede ser una cagada, te puede parecer más esto, más aquello. Pero para mí, yo soy muy igual a justicia. Pero el valor de la verdad para mí es importantísimo, como que es imposible que no te mueva un pelo. Algo verdadero. De hecho, yo lo registro mucho en gente que digo, no me gusta o no me dan ganas de escucharlo, pero lo valoro un montón porque está bueno, porque está contando algo, porque está poniendo su voz en eso que dice y no se está haciendo el pelotudo. Y en el caso de Dillom eso me parece re poderoso. Pero bueno, también quería aportar a esto que decía Eva, porque Dillom también es una persona que se ha pronunciado de alguna manera y no lo salieron a atacar tanto. Y me parece que no es casual también que estos referentes políticos ataquen a mujeres puntualmente como el objetivo débil, cuando en realidad son minas que tienen una banca detrás y precisamente un poder tan grande que no son tan fáciles de derribar. Pero me parece también parte de un discurso muy firme atacar a figuras femeninas y no tanto a los masculinos que se están pronunciando, aunque tampoco Sí, también con tampoco el peligro. tantos. No, y también con el peligro me parece que, no sé si con el peligro digo, pero también en esta época como de anonimato, eso era lo que me había quedado hoy, Sí. la época de anonimato donde, digo, a vos te bardea un tipo que vos no sabés que te escuchaba, pero él sin embargo conoce todo de vos, porque Sí. es lo que tiene por ahí como la fama, y que es tan gratis. Claro. Bardear, digo, yo ahí es como, no quiero decir, ahí entiendo a la gente que no se pronuncia tanto, porque no, porque digo, seguramente también en gran parte sea por esto, por perder guita y público, pero digo, bueno, qué complejo también, Sí. ¿no? Como que sea tan fácil ser tan hostil y que para el otro pueda tener consecuencias tan graves, Es de alguna terrible manera. eso. Es terrible. Yo estaba pensando, y teniendo en cuenta que a la brevedad vamos a tener que ir cerrando Sí. de a poquito, muy, muy, muy brevemente, ¿cómo te sentís vos en general? O sea, me interesa también a la representación de la música, Gracias. ¿no? Es como, yo que quiero saber, pero también un poco como este clima de época nos Sí. afecta a todos en particular y estimo que a vos en la creación, pero también en lo personal te debe afectar. Sí. ¿Cómo la estás viviendo? Es muy complicado. Yo estoy muy confundida. Hace 2 años que estoy muy confundida. No, porque me pasó algo. Me pasaron muchas cosas. Que este momento de social, de caos, coincidió con un momento de mucho cambio en mi vida, en el que yo ya había decidido esperar un poco para sacar música, para sacar mi próximo disco. O sea, el último disco que saqué fue en 2023. Yo venía sacando un disco cada 2 años, o sea, año por medio. Y después del último disco dije, para un poquito, cálmate. Y a ver, que como que necesitaba abrirle lugar a los otros, a las otras dimensiones de mi vida. Pues yo soy bastante workaholic, así como me ven, soy como desde los 15 años que toco en vivo y desde los 15 años que tengo como... bueno, ahora esto, bueno, ahora aquello, bueno, ahora aquello. Bueno, ya llegué acá y ya estoy pensando a dónde más quiero llegar. Y soy muy ambiciosa y muy Y ansiosa. Y entonces, bueno, ahí la terapia cumple un rol fundamental para aprender a lidiar con uno mismo. Pero también tuve un momento de decir, che, mi familia, mis amigos, mi salud, cómo anda mi cuerpo. De repente me encontré con un montón de cosas que estaba descuidando y que eran urgentes de prestarles atención y decir, bueno, esto amerita que yo frene un poco y no toque este mes y no pasa nada. Y no voy a desaparecer y nadie se va a olvidar de mí. Y si se olvidan, no pasa nada, lo necesito, me hace falta. Y también me pasó que me enamoré, pero un amor...
de los que te transforman la vida. Entonces también yo tuve que parar a hacerle lugar a eso en mi vida y a decir, yo quiero que esto pase, lo tengo que dejar pasar. Yo no puedo seguir en el carril que vengo como una loca. Y eso también fue súper importante y súper influyente en las canciones que empecé a escribir a partir de eso y en cómo atravieso este momento, como estoy muy anclada en ese amor que cultivé. O sea, no solo en el amor con mi pareja, sino en el amor que me encargué de cultivar y en el orden que puse en mi vida en los últimos 2 años. Y en buscar estar en paz conmigo misma, como esa paz que fui cultivando. No te digo que la encontré porque es un equilibrio que se busca constantemente, ¿no? Pero eso me llevó a decir, bueno, ¿qué quiero escribir ahora? ¿Qué es lo que quiero comunicar desde esta etapa de mi persona? Y empecé a escribir canciones de amor. Pero qué distintas igual, me imagino. Qué como distintas. Qué distintas, porque no sé, los últimos discos y las que Yo cantamos vivía todas a viva enojada. voz, claro, Sí, muy claro. enojadas, muy desde el desamor, muy desde la desigualdad sobre todo y sobre esta Total. cuestión. Además pienso, me parece muy lindo el concepto de cuando el otro te atraviesa, pero te atraviesa bien, digamos. Sí, cuando es como claro. una flecha, y que te cambia. Que te Tal cambia. cual. Que si bien es el amor y es el amor por el otro, es una. O sea, Sí. al final es una y puesta Tal cual. al amor. Tal cual. Y también yo nunca había escrito canciones de amor desde ese lugar. Yo estoy enojada desde que tengo memoria, como tengo muchos Estamos todas problemas enojadas, de igual. ira. Estamos todas muy enojadas. No, pero realmente no sabía escribir sobre otra cosa. Y de repente pararme en ese lugar de decir, yo siempre pienso, ¿qué es lo que quiero comunicar? ¿Qué es lo que quiero comunicar del amor? ¿Qué es el amor para mí? No quiero caer en lugares pelotudos, ni tampoco quiero hacérmela, bueno, pero igual hasta acá. No, quiero como abrirle la puerta con todo lo que implica. Y entonces el disco nuevo va mucho de eso, no solo de canciones de amor de pareja. Es como una charla sobre el amor en muchos aspectos y en muchas dimensiones en las que a mí me surgieron y me resultaron interesantes de narrar en su momento. Pero también lo que pensé es, en este momento caótico y violento del mundo, le quiero dar a mi público amor, como un refugio. O sea, sabiendo que tengo el poder de generar sentimientos, quiero generar este sentimiento porque me parece que es el que más hace falta. Después hay mucha gente que ya está haciendo canciones de rabia y de violencia que también son muy necesarias para mí. A mí también me encanta expresarme desde ese lugar. Creo que ya lo he hecho mucho y que por lo menos ahora lo que yo necesitaba era esto y también me gustaba la idea de poder contagiar algo de eso porque me parece que para toda lucha hace falta ese motor. Ay, es lindísimo La escucharte. preciosura total. Arriba y abajo del escenario, es lindísimo escucharte. Gracias. Y ya, sí, para cerrar, que nos tenemos que ir, te quería preguntar en esto de, nosotros somos un programa platense y también comunicamos en este lugarcito que tenemos las cosas que van pasando y que van sucediendo en la ciudad. ¿Cómo viene tu agenda? Te quería preguntar, Bien. que le cuentes a nuestra audiencia. Vamos a estar tocando ya mismo el 4 de octubre, sábado, en la cancha de Gimnasia. Y para que antes de que me digan, no, ya Gimnasia no voy, nosotros somos una banda toda de estudiantes. Y Mirá. allí estaremos igual bancando porque empatizamos mucho con el club y con lo que propone es una fecha a beneficio de los comedores de Gimnasia. Así que las entradas se reservan igual online. Sí. Pero no pagas una entrada, hay que llevar alimentos para los comedores. Ahí en la página de Gimnasia están especificados qué alimentos se necesitan. Y vamos a estar tocando con 107 Faunos e Irma Bep. Es el sábado 4 de octubre a las 8:30 de la noche. Y después voy a estar haciendo el cierre de este año el 15 de noviembre en La Plata. Así que, bueno, agéndense 15 de noviembre porque yo después voy de vacaciones y mi cumpleaños, Después quiero Navidad. venir. Después no me ven más hasta el año que viene. Somos 3 sagitarianas. Yo no soy sagitaria. ¿Vos no? Yo soy Ay. Piscis, ¿no? Bueno, te cagar. No, a ella es sagitaria. Eva es sagitaria. Es la otra sagitariana. Bueno. Y bueno, el 15, en Gachi tus redes Pachi. nos enteramos dónde, En mis cuándo, redes, hora. sí, pronto saldrá toda la información, pero se pueden ir agendando la fecha. Y sábado 4 de octubre en Gimnasia, en las redes de Gimnasia, en el
Sí, y Bueno. en las mías también está todo Perfecto. publicado. Sí, yo ya saqué mi centavo. Muy bien. Bueno, arranca el momento... El momento El momento burocrático que para el cual, Car, yo soy muy, muy, muy mala para las publicidades, las cosas. De esto se encarga Paloma, Perfecto. porque es una persona fantástica y mucho más organizada que yo y mucho más sistemática. Así que... Todo ese preludio que haces es como que yo ahora tengo que decirlo Pero es verdad. perfecto sin comerme una coma y es obvio que ahora me voy a confundir. Pero es ¿no? verdad, sos buena en los chivos, es así. No, pero bueno, yo te cuento, Car, vos ya lo sabés igual, porque A sos ver. amiga de esta casa. Sí. Pero Monoambiente es una cooperativa audiovisual que se sostiene en gran medida gracias a sus garantes, a las personas que suscriben, que pueden aportar un poquito económicamente a este gran proyecto para que se sostenga primero, porque estamos en una época terrible, pero también para que siga creciendo. Y además, si sos parte de la comunidad, además de ayudar a toda esta bellísima gente que están acá, que está el Facha, que es un Blaño, está Luxon, está Evita, y todos los chicos y chicas de Monoambiente que lo hacen posible, además de ayudar, tienen beneficios. Porque es todo solidario acá. Tienen beneficios como Roots Cooperativa, ubicado en Diagonal 73, esquina 10, riquísimas pizzas y empanadas, y también cerveza. Roma, estudio de tatuajes y piercings, ubicado en 47, 11 y 12. Vikinga Bebidas, ubicado en 7 y 73. Delirio Velas y Sala 420. Igual pueden entrar a las redes de Monoambiente porque ahí están detallados y bien los beneficios. Así que bueno, y también otra cosa, o sea, escaneen acá el QR, es re fácil. Entonces acá es más fácil, ahí, tuki. Y también pónganle me gusta, suscríbanse al canal de YouTube, que son como 2 segundos. Nos Pónganle estamos me olvidando gusta de alguien ahí. importante igual, Paloma. Lo lamento. Pero pará, no terminé. Perdón, me agarra la ansiedad. Mi Compartan generación y la todo ansiedad, eso, dijo. que el algoritmo es muy tirano y está bueno, no sé, hoy tuvimos una charla con una re artista que está re bueno que la audiencia también pueda escuchar como esta otra noción sobre el arte, así que también lo hacemos por eso. Y por último, agradecer a Tatana. Levantá si querés un cachito, Gordi, que Por supuesto. bueno, está acá el Estamos acá. vermucito. Ahí. A Tatana Café y Vermú, o Vermú y Café es. Lo estoy diciendo al revés. Café y vermú. Café y vermú, está bien. 6, 60 y 61, que además del vermucito que tomamos las 3 hoy, también tenemos cositas ricas que merendamos, que además también es un espacio muy lindo, ya lo decimos todos los programas, pero que además de merendar, tomar vermú, comer cositas ricas, pueden escuchar un montón de charlas, Escuchamos bandas, hay ciclos, talleres de poesía y hay un montón de cosas. todo en el lazo este platense divino que hay, Sí, Tatana precioso. es parte. Así que vayan, síganlas y vayan a Tatana. Creo que eso ha sido todo por hoy. Hemos terminado el día de hoy. Car, ¿algo que decir, algo comentar, alguna otra cosa? ¿La pasaste bien? La La pasaste pasé bien. bárbaro. Sí, lo único para decir, no se rindan. Que nadie Me baje parece, los brazos. por favor. No, y muchas gracias. La pasé bárbaro. Un No, placer. a vos, la verdad A es que vos. una rosca preciosa. Bueno, y nosotros nos encontramos para el 5º capítulo, que todavía lo puedo decir bien Sí, sí. y bien dicho. Gracias a todos y a todas por estar del otro lado y por acompañarnos. Un ambiente de Luxo, Facha, Evi, Carmen. Ahora le vamos a cantar el feliz cumpleaños fuera del aire. Porque Por supuesto, va a hacerlo pasar vergüenza acá en el aire, No. todavía no. Y Palo, amiga, gracias como siempre. Nos vemos la próxima. La semana que viene.